Cordial saludo, mi nombre es Fabián Arenas, soy estudiante de Sociología del curso Sociología de la Educación. A continuación vamos a dar respuesta al interrogante que nos plantea la guía, el cual es el siguiente. ¿Cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? Pero antes vamos a conocer un poco el significado de sociología de la educación. Según Durkheim, que es el padre de la sociología, la educación es un hecho social, ¿sí? Es un hecho social con dos características a las cuales se le conoce como supraindividual y coactiva. Lo supraindividual quiere decir que va más allá de lo individual, entonces hace referencia a lo colectivo, a generar conocimiento, pero que este conocimiento no sea la base de lo individual, sino sea forjar colectivamente capacidades idóneas en la sociedad. Lo coactivo quiere decir es que forza en cierta medida, inculcando valores, conductas y hábitos en la transmisión de saberes, que al final esto se convierte en cultura. Entonces, por ende, encuentro una relación entre la educación y la cultura. Podríamos así concluir adelantadamente de lo que acabo de hablar, que un medio y herramienta para direccionar la sociedad es la cultura. Y si nos profundizamos hacia la cultura, sabemos que tenemos que entonces transformar es la educación, porque si la educación es la base de la cultura, es la educación en donde debemos ir a hacer algunos cambios. Más sin embargo, quiero explicar y comentar que la sociología de la educación no pretende modificar la institución o el sistema como tal, sino lo que hace es una crítica y es de carácter reflexiva, o sea, es una disciplina descriptiva y explícita, a diferencia de lo que entendemos como de la pedagogía educativa, ¿vale? Esta sí transciende a querer transformarla, más la sociología de la educación es una crítica constructiva y de carácter reflexivo en donde se analizan diferentes dificultades sociales dentro del proceso de educación, que se divide en el campo de la educación y escolarización. Dentro de estos campos existen unas subáreas que ya vamos a ir para allá, pero antes de eso me gustaría leer muy textualmente lo que nos habla Gómez 2014 de la sociología de la educación y leerles textualmente lo que se define por educación. Entonces, la educación hace referencia al proceso continuo de formación de la personalidad, adquisición de valores, destreza y proceso que se realiza a lo largo de la vida, ya sea con la familia, con el núcleo de amistades, en el trabajo, infinidades de momentos en que compartimos con otras personas, ya sean actividades propias del quehacer o ya sean condiciones externas al quehacer, pero siempre va a haber un sistema educativo ya que hace referencia a lo cultural. Y por escolarización se entiende como la asistencia y permanencia masiva obligatoria de los niños y jóvenes a las instituciones escolares. Ve aquí, aunque son conceptos intrínsecamente, pero tienen alguna diferencia y yo la hallo en que la educación me proporciona libertad de pensamiento, si tengo libertad de pensamiento y la puedo aplicar, hay una libertad de existencialismo. Por ende, la escolarización es esa medida en que lo obligan y debo asistir dentro de la sociedad en que estoy si quiero tener adelante un conocimiento o en su efecto un reconocimiento. ¿Cómo se ha fortalecido la escolarización? Se ha fortalecido por la debilidad que tiene hoy en día el núcleo de la familia. Antiguamente la familia era la que formaba y la que organizaba en su mayoría a esa persona con la escolarización, pero ahora ha caído el debilitamiento de la familia y este peso cae sobre la escolarización. Y la escolarización produce una identidad de los niños y jóvenes esenciales que en su mayoría están direccionados por el Estado o gobierno, que lo define Kasmar en
en una estructura y superestructura. Pero antes de pasar allá, vamos a seguir analizando el tema de la escolarización. Entonces, la escolarización tiene unos sometimientos de los que hablamos al principio, y es una titulación o diplomado o diploma que reconoce el intelecto y las capacidades del individuo. De lo contrario, si no tiene un diploma o un certificado que lo acredite como profesional, técnico o que haya hecho este curso, no hay ninguna validez ni ningún reconocimiento, tanto intelectual como económico. Entonces, de allí hay unas exclusiones de clases sociales, de estatus, y a base de eso, desde la educación, pues se genera un desequilibrio social educativo, en donde miramos que los grandes grupos élites son los que forjan en sí el mayor conocimiento, porque si el conocimiento está ligado a la estructura económica, y es la economía y el dinero que forja esta educación, pues nosotros los pobres vamos a estar, digamos que en esta brecha de desigualdad. A medida que la educación es relativa al dinero y a la producción económica, pues entonces existe un desequilibrio y una desigualdad social enorme en los individuos. Y es lo que pasa en este sistema capitalista, que cualquier profesional tiene un reconocimiento basado en el sistema económico. O sea, si el sistema económico necesita esta profesión, la puede pagar muy bien, pero si ya no es requerida, entonces no le interesa el sistema económico, no le interesa por ende a la sociedad seguir profundizando sobre eso, porque no hay un reconocimiento económico. Allá hablamos de las nuevas exclusiones, y estas exclusiones traen el estatus, y por ende el estatus es fundamento del poder. Me gustaría hablarles un poco sobre la estructura que tiene el poder, porque este es el campo, lo estamos hablando del campo de la sociología, entendiendo lo que hemos hecho el entendimiento de la escolarización y la educación. Entonces viene el campo del poder, que el poder nos lo describe Foucault, que es el control del cuerpo, ¿sí? Es el que direcciona hacia dónde vamos, direcciona la política, direcciona la educación. Y si hay este poder con esta diferencia y este control, pues seguimos ahondando en la dificultad de las condiciones sociales equitativas. Bueno, ahora nos profundizamos en lo que es la estructura y superestructura de la educación, que era lo que les hablaba hace un momento. Por estructura entendemos que son las instituciones escolares, maestros, programas y entidades. La superestructura, ¿sí?, que está conformada por el Ministerio de Educación, el cual lo controla el Estado-Nación, y el Estado-Nación es el que ejerce un poder, y este poder pues está ejerciendo una identidad por medio de la escolarización. O sea, tenemos un inconveniente enorme en el poder que viene siendo manejado simplemente por el Estado-Nación. El campo de acción se divide en dos, en educación media y educación superior. Queremos resaltar lo que es la educación media, que tiene algunas falencias, pero antes de eso me gustaría dar a conocer dentro de los campos de acción algunas líneas o ramas de investigación. Encontramos lo que es el análisis de las instituciones educativas como sistema social y microsociedad, que era lo que hablaba hace un momento. En las instituciones educativas, que son las encargadas de la escolarización de las personas. Se conoce como microsociedad porque es allí en donde se les instaura a las personas o a los individuos, a los jóvenes, este chip de identidad. ¿Sí? Y la identidad lo acaba de explicar, que viene del Estado-Nación, entonces es un sometimiento en el intelecto por medio de la escolarización. Tenemos la equidad social en la educación, que de igual forma fue lo que hablé porque no existe, ¿sí? El poder y el estatus es uno de los mayores inconvenientes que
privatizan las instituciones y forjan un valor económico a cada carrera. Esto hace que no todas las personas tengan la posibilidad de ingresar, los de estratos medios y bajos, a ciertas carreras. Sencillamente podría poner el ejemplo de las ingenierías y el estudio de la medicina. Si un pobre no logra ganarse una beca, no creo estar dispuesto a cancelar un semestre, que son tan costosos. Encontramos también la relación entre educación y estratificación social. Va muy de la mano. Educación y sociedad y conocimiento. Es ahora en esta sociedad donde el conocimiento tiene un valor en especial. Pero ese conocimiento me gustaría expresarlo dentro del video de Manuel Kass, que hace una crítica, ¿sí? Y él nos habla de que las escuelas, que es la estructura escolarizada de forma y enseñanza de diferentes aprendizajes, pero este aprendizaje es obsoleto porque se basa en la transmisión de información. Entonces lo que Manuel desea es que este aprendizaje sea para transformar el intelecto y proyectar a las personas en un pensamiento pues personal o comunal o social, pero que el aprendizaje sea la base de la evolución de nuestro criterio personal, no que tengamos que seguir una línea educativa y analítica porque alguien nos la ha implementado. Y ya para finalizar me gustaría dar a conocer dentro de este campo que nos ha brindado Gómez, algunas críticas a la educación media y educación superior. Entonces él dice que en la educación media existen unas falencias como poca margen de elección de programas de selección, esto relacionándolo con el SENA, la falta de continuidad de los programas para homologar en la universidad, proyección a un mundo laboral competitivo. Esto surge dentro de la investigación que él hace que se hace dentro de un grupo de la universidad. Seguimos en las dificultades en la educación superior y aquí encontramos que falta de cobertura la cobertura sin calidad pues es una limitación que tiene hacia el aprendizaje de los jóvenes o bueno de las personas que necesiten profesionalizarse, porque si no tenemos una calidad de educación pues efectivamente la calidad de nuestro saber y de nuestro aprendizaje se va a mirar disminuida. Segundo, tenemos la diversificación. Entonces cuando hablamos de diversificación hacemos referencia a que existen algunas universidades e institutos que marcan una diferencia en su aprendizaje. Por ende, algunos estudiantes no quieren participar en estos institutos porque no hay un reconocimiento y una otorgación de su titulación como si fuera una universidad. Existe la desigualdad social en la educación superior basada en el estatus y en el poder, que era lo que les hablaba en un momento. Se cuenta el SENA como formación superior de estadística, pero creo y estoy convencido con Gómez que no debiera contarse como si fuera una educación superior y sacar estadísticas a base de los técnicos y tecnólogos que el SENA está preparando. Bueno, hasta aquí esta información se ha sacado referente al interrogante que nos plantea la guía y como referencia tenemos estos autores que nos brinda la unidad 1. Espero hasta el momento haber dado algo de claridad sobre cuál es el campo de acción que tiene la sociología en el marco de la distinción que se nos hace sobre la educación y la escolarización. Siento que hay mucho por profundizar, ¿sí? Siento que hay un sistema que nos controla, que el sistema económico tiene que ver mucho en esto, que los profesores tienen que ver mucho en esto, que la falta de libertad y de investigación, acción participativa, en donde todos hablemos en un sistema o en una mirada horizontal, ¿sí? Donde no haya un estatus ni haya un eje de poder que limita la libertad de pensamiento e imaginación. Pero hasta el momento es lo que pude indagar dentro de las unidades y agradezco a todos por escuchar este video y verlo.